este es, vamos a ver, sexto semestre, ¿no? Sí, así Sí, es, licenciada. correcto. ¿Quién me puede dar una definición de jurisdicción? Una definición de jurisdicción sería el otorgamiento de poder juzgar. Ok, sí, está bien. Está bien. ¿Alguien más? Gracias, Juan Pablo. Es la potestad de poder juzgar que está otorgada a la Corte Suprema de Justicia y que ella la delega a todos los juzgados. Ok, perfecto, muy bien, Rodolfo, muchas gracias. La definición en sí es como dijeron los compañeros Juan Pablo y Rodolfo, es la facultad y el deber que tiene el Estado de administrar la justicia. El fundamento legal de esto lo vamos a encontrar en el artículo 140, 141, 154 y 203 de la Constitución de la República, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el Código Procesal Penal lo encontramos en el artículo 37. ¿Alguien que sea tan amable de leerme el artículo 37 del Código Procesal Penal? Bueno, lo ¿Se hago lo velocidad. leo, licenciada? Sí, muchísimas gracias, Rosana. Sí. Artículo 37, jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Perfecto, gracias. Ahí está lo que es la jurisdicción penal en específico. A ver, Cristian Cáceres, si es tan amable de leerme el artículo 74 de la ley del organismo judicial. ¿Está por ahí, Cristian? Sí, licenciado, permítame. Gracias. O alguien que tenga por ahí a su ley del organismo judicial a la mano. Buenas tardes, licenciado. Gracias, Edwin. Con mucho gusto. Por favor. Artículo 74. Jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia tiene jurisdicción en toda la República para conocer de los asuntos judiciales que le competen de conformidad con la ley. Es el artículo de superior jerarquía de la República. Perfecto, muchas gracias. Entonces es la administración del poder, vamos a ver, aquí está ya. Es la facultad y el deber de administrar la justicia y quién da esa facultad, la misma legislación, como ya vimos, la Constitución, la ley del organismo judicial y en específico el Código Procesal Penal en el artículo 74. Son 5 los elementos que tiene la jurisdicción. Vamos a ver. Rodolfo Fernández, ¿usted me puede decir cuáles son los elementos de la jurisdicción? ¿Está por ahí Rodolfo? No, ok, entonces, Henry Andrés. Licenciada, ¿le puedo apoyar? Sí, gracias, Juan Pablo. Notio, vocatio, coetio. Ay, no me acuerdo de los otros dos. Sí, ahí va, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, entonces se los voy a Juditio refrescar. y executio. Gracias, José Roberto, Miguel. Correcto, ejecutio. son notio, vocatio, coertio, iudicium y executio. Estos son los 5 elementos, los cuales son, se los voy a ir, pues, desglosando y explicando para que se nos quede y ya, pues, ya vayamos avanzando. Ustedes ya son jurisconsultos, ya vayamos avanzando y se les vaya quedando, porque eso es sí o sí pregunta de cualquiera de los privados, ¿verdad? Entonces, ya sea en constitucional, en penal, se los van a preguntar. Notio. Es la facultad que va a tener el juez de conocer, notio, como de notarlo, ¿verdad? O sea, tratemos de hacer cierta conexión
ahí neuronal con alguna otra palabra que se le parezca para que se nos recordemos, y es de poder conocer. Por ejemplo, penal podría ser, por ejemplo, la denuncia, que se establece en el Código Procesal Penal, en el artículo 297, cualquier persona deberá comunicar por escrito u oralmente a la policía, al Ministerio Público, a un tribunal de conocimiento que tuviere acerca de la comisión de un delito de acción pública. El denunciante deberá ser identificado igualmente y se procederá a recibir a instancia, denuncia o autorización en los casos de los delitos que así lo requieran. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se interpone una denuncia ante la Policía Nacional Civil, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen que enviar esa denuncia que se interpuso ante ellos al Ministerio Público. Cuando se interpone igualmente una denuncia o algún juez tiene conocimiento por algún hallazgo inevitable, ¿verdad? Que se le llama, de otro delito distinto que se está cometiendo, por ejemplo, un testigo, por ejemplo, dentro de un caso, escucha la declaración y el testigo está también declarando que cometió otro delito diferente que no tiene que ver con el caso que se está conociendo, tiene la obligación de certificarlo conducente al Ministerio Público. Entonces, de cualquier forma, si se interpone una denuncia ante el organismo judicial o ante la Policía Nacional Civil, todos tienen que darle parte al ente investigador, que en este caso es, en nuestro caso guatemalteco, el Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público es quien al final va a terminar conociendo e investigando qué fue lo que sucedió para ver si va a solicitar una causa penal ante un juez, si simplemente va a archivar el caso porque no tiene posibilidad de encontrar a la persona responsable de haber cometido o supuesta persona de haber cometido el delito. Entonces, luego de eso, quien va a conocer, quien presenta todo ante el juez, va a ser el Ministerio Público. Y ahí empieza la jurisdicción esa facultad que tiene este juez de poder conocer del haber cometido, del cometimiento de un delito de una persona. Entonces, notio simplemente es conocer. Igualmente, el artículo 302, que es la querella, se presenta por escrito ante juez que controla la investigación y debe contener, y entonces el artículo 302 nos enumera todo lo que tiene que tener una querella, desde el nombre y apellidos completos, la residencia, el lugar para recibir notificaciones, las pruebas que tengan, el lugar que señala un relato circunstanciado de los hechos, y etcétera, ¿verdad? Pero es ante juez. ¿Y quién puede conocer sobre alguna causa? Es el juez. Igualmente, el artículo 303 es denuncia y querella ante un tribunal. Y aquí el Código Procesal Penal nos establece que cuando la denuncia o querella se presente ante un juez, este remitirá inmediatamente con la documentación acompañada al Ministerio Público para que proceda a la inmediata investigación. El artículo 304, prevención policial. Los funcionarios y agentes policiales que tengan noticia de un hecho punible y perseguible de oficio, informarán enseguida y detalladamente al Ministerio Público igualmente. O sea, es el Estado pudiendo conocer de algo que sucedió y que no está correcto, ¿verdad? De un delito. Entonces, esa fue la notio, el poder que tiene, la facultad que tiene el Estado de poder conocer por medio del organismo judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil. Luego vamos con el segundo, que es el vocatio, con V, vocatio, que es la facultad de convocar y obligar a las partes a comparecer a juicio. Vocatio. Recordemos la palabra convocación, más o menos. Ahí fue como me recuerdo que se me quedó a mí, convocatio, convocación, pero solo es vocatio. Y eso es convocar. ¿Qué es eso? El juez cuando puede hacer una citación, por ejemplo, cuando en el artículo 255 del Código Procesal Penal, el cual establece, cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. Y vamos a ver quién me puede leer el artículo 173 del Código Procesal Penal.
No todos al mismo tiempo, por favor. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Dina. Artículo 173, citación. Cuando la presencia de alguna persona sea necesaria para llevar a cabo un acto o una notificación, el Ministerio Público o el juez o el tribunal la citará en su domicilio o residencia o en el lugar donde trabaja. Las citaciones y notificaciones debe realizarlas personal del Ministerio Público, del juzgado o tribunal que cita o pretende notificar. La citación contendrá: número 1, el tribunal o el funcionario ante el cual deberá comparecer. 2, el motivo de la citación. 3, la identificación del procedimiento. 4, lugar, fecha y hora en que debe comparecer. Al mismo tiempo, se le advertirá de la incomparecencia injustificada provocará su conducción por la fuerza pública, que quedará obligado por las costas que se causaren. Las sanciones penales y disciplinarias que proceden impuestas por el tribunal competente y que en caso de impedimentos deberá comunicarlo por cualquier vía a quien lo cite, justificando inmediatamente el motivo. La participación de la Policía Nacional Civil se circunscribe únicamente a cumplir la orden derivada de autoridad competente de conducir por la fuerza pública a la persona que, habiendo sido citada legalmente, no comparezca al acto o notificación para el que fue citado. Perfecto, muchas gracias. Entonces, esa es una citación que esperemos en Dios nunca verla con ninguno de sus nombres, sino simplemente ustedes van a tener clientes a quien probablemente le digan, mire, licenciado, me trajeron esta citación del juzgado y que va a tener que contener el juzgado, la fecha, el motivo, dentro de qué causa va a estar, el nombre completo de la persona, el documento personal de identificación, a qué hora, qué día y todo lo demás, y la advertencia de no presentarse se puede utilizar la fuerza pública, que ese es nuestra siguiente elemento de la jurisdicción, ¿verdad? Pero el vocatio simplemente es la facultad que tiene de convocar a las partes a comparecer a juicio, ¿verdad? Inclusive obligada la persona que quiere que comparezca. Esa fue nuestra notio, vocatio, esa fue la segunda, coertio, que es la tercera, que se escribe C-O-E-R-T-I-O, coertio. Y esta es la facultad de hacer cumplir las resoluciones hasta haciendo uso de la fuerza pública. Entonces, Damaris, ¿verdad? Fue quien leyó el artículo 173. ¿Sí? Correcto. Gracias, Damaris. Entonces, la parte final que Damaris nos leyó, se establecía que tendría la intervención de la Policía Nacional Civil y que únicamente harían cumplir lo que se establecía en esa citación, en esa orden, ¿verdad? Entonces, tenemos la parte final del artículo 173 del Código Procesal Penal, en donde pues se menciona la fuerza pública con la policía, y también el artículo 175 que establece que cuando no obstante citación previa exista peligro fundado de que la persona citada se oculte o intente entorpecer por cualquier medio la averiguación de la verdad, desobedeciendo la orden de un tribunal, se va a poder proceder a la conducción por medio de orden judicial y por el tiempo indispensable para llevar a cabo ese acto. Entonces, es básicamente, alguien está intentando entrar. Está. Admitir. Perdón. Entonces, estamos con que en el coertio se tiene, el Estado tiene la facultad de poder utilizar la fuerza pública. Entonces, ya sea en esta situación en donde la citación no es suficiente o el juez tiene la certeza por medio de las pruebas que le presenta el Ministerio Público que la persona ha estado entorpeciendo o que no quiere colaborar, y de esa manera poder ya hacer que intervenga la Policía Nacional.
¿Quién es tan amable de leer el artículo 255 del Código Procesal Penal? Buenas tardes, licenciada. El artículo 255 indica la citación. Cuando fuere necesaria la presencia del sindicado, se dispondrá su citación o conducción. ¿Ok? Se dispondrá la citación o conducción. Muchas gracias. ¿Y qué es la conducción? Es cuando no acató la orden de citación o la citación y se le conduce por medio de una orden de aprehensión. Esa sería la conducción. ¿Alguien había levantado su mano? ¿Vi por ahí? Sí, era yo, licenciada, para leer el artículo, pero ya lo había leído la compañera. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. El próximo me lo lees. Gracias. Entonces vamos. Notio, otra vez, facultad de conocer. Vocatio, convocación, convocatio, facultad de convocar a las partes. Notio, vocatio, coertio, que es la tercera, que sería la facultad de hacer cumplir las resoluciones, hasta haciendo uso de la fuerza pública. Iudicium, la facultad, y vamos por el siguiente, que es iudicium, se escribe I-U-D-I-C-I-U-M, iudicium, que es la facultad de decidir sobre lo sometido a su consideración, lo cual va a conllevar y va a constituir una cosa juzgada. Entonces, el juez puede, del asunto que se le pone a su conocimiento, por medio de la solicitud de que se le asigne una causa penal, que cuando empieza en gestión penal, ¿verdad? Se solicita, el Ministerio Público solicita que se le asigne a esta carpeta ministerial una causa penal. Entonces, por medio de esa causa penal, el juez va a tener la facultad de conocer, de convocar a las partes, de hacer cumplir las resoluciones y en esta que es importante, judicium, decidir sobre lo que, conocer y decidir sobre el asunto que se puso a su conocimiento. Entonces, Luis Fernando, ¿se me hace favor de leer el artículo 342 del Código Procesal Penal? Claro, con gusto, solo un segundo. 342, me dijo. Correcto. Artículo 342, auto de apertura. La resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener: 1. La designación del tribunal competente para el juicio. 2. Las modificaciones con que se admite la acusación, indicando detalladamente las circunstancias de hecho omitidas que deben formar parte de ella. 3. La designación concreta de los hechos por los que no se abre el juicio, cuando la acusación ha sido interpuesta por varios hechos, el juez solo la admite parcialmente. Y 4. Las modificaciones en la calificación jurídica cuando sea parte de la acusación. Perfecto, muchísimas gracias, Luis Fernando. ¿Me puede volver a leer la primera línea del artículo 342? Claro, la resolución por la cual el juez decide admitir la acusación y abrir el juicio deberá contener. Perfecto. La resolución por la cual el juez decide, ¿sí? Es la decisión que puede tomar el juez sobre un asunto en específico, sobre una causa. Entonces, esto es el judicium, el acto por el cual el juez decide darle apertura a juicio, sobreseer y tantas otras opciones que puede realizar, o por ejemplo, cuando el tribunal ya se terminó el debate y van a dictar una sentencia, ya sea condenatoria, absolutoria, también es la decisión del juez, del tribunal en ese caso, ¿verdad? Pero también va a ser la decisión de poder tener a su disposición a alguna persona que cometió presuntamente un delito y poder decidir si lo va a privar de su libertad, si le va a dar una medida sustitutiva, o sea, todas esas decisiones conlleva este elemento del judicium.
¿Quién, sí, por favor, quién me había levantado su manita? Sí, licenciada. Disculpe, tengo una duda. También aquí se podría decir que es una facultad de resolver. Sí, correcto, es de resolver, es de decidir, que es cuando el juez resuelve, ¿no? Sí, es como un sinónimo. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Cuando se decide, ¿ya? Y tiene muchos momentos el juez en el cual va a decidir, ya sea al momento de aperturarle la causa, si va a otorgar los actos preparatorios, si va a dar esas autorizaciones para que, por ejemplo, soliciten información a las telefonías, para la decisión de arraigar a una persona, cuando en la primera declaración le presentan a una persona y va a decidir sobre si va a tener medida sustitutiva, cuánto tiempo va a durar la investigación. O sea, hay muchas decisiones por las cuales el juez va durante el proceso penal, decidir sobre la persona que está siendo señalada de haber cometido presuntamente un delito o falta. Y la última, entonces vamos otra vez con el pequeño repaso: notio, vocatio, coertio, iudicium y executio. Executio, ¿a qué nos suena? Como executio es como de ejecutar, ¿no? Executar, executio, ejecutar. Entonces, ejecutio es eso, executio es eso, que se escribe E-X-E-C-U-T-I-O, executio. Y es la facultad de ejecutar lo decidido y ejecutar lo resuelto, lo decidido o lo resuelto, ¿no? O sea, entonces ahí yo les voy a leer el artículo 5, que son los fines del proceso penal, del Código Procesal Penal, el cual establece el proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en las que pudo haber sido cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Entonces, vamos voy a ver si puedo, yo no he podido aquí, voy a ver si puedo compartírselas. No sé si pueden ver la presentación. Ah, sí, ahí está, perfecto. Sí, licenciada. Ah, súper bien. Bueno, entonces ahorita sí ya lo podemos ver. Ya le agarré la onda a esto, muchas gracias. Entonces voy a enseñárselo solo para que tengan noción de la bonita presentación que les preparé. Elementos son estos que tenemos, son estos 5 elementos de la jurisdicción. La notio, dijimos que es la facultad de conocer, el elemento vocatio, la facultad de convocar y obligar a las partes a comparecer a juicio, coertio, hacer cumplir las resoluciones, incluso utilizando la fuerza pública, y iudicium, decidir sobre lo sometido a consideración, lo cual tiene como consecuencia la cosa juzgada, y el executio. Entonces, pero en el iudicium me gustaría agregar también que es el juez tiene esta legitimidad en la cual no existe, digamos, como otro juez, otro tribunal o alguien más que pueda decidir sobre este caso, ¿verdad? Sabemos que dentro de la República de Guatemala hay mucho derecho consuetudinario, por ejemplo, ahí están los 48 cantones, hay como muchos tribunales, por así decirlo, pero que realmente no son reconocidos como tales por la ley, por el Código Procesal Penal, no establece que sea uno de los tribunales que pueda conocer, o especiales, no. Simplemente esto al final va a ser cosa juzgada, cuando ya no le quepa ningún recurso, va a constituir cosa juzgada, y no va a haber alguna otra cosa que se pueda hacer. Simplemente va a andar por la calle esa persona, y si fue condenada y tiene una orden de aprehensión, la van a agarrar y la van a privar de su libertad y hacerla cumplir lo que en algún momento el juez de ejecución determinó que era lo que tenía que cumplir en cárcel, ¿verdad?
que es esta executio, que al final, facultad de ejecutar lo decidido o ejecutar lo que resolvieron. Entonces, tiene que ver con los fines. El proceso penal tiene como objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. La averiguación, que podría ser la notio. Las circunstancias en las que pudo haber sido cometido, el establecimiento de la posible participación, y ahí estableciéndolo vamos a mandarlo a llamar, notio, vocatio, aquí está el coertio, el pronunciamiento de la sentencia respectiva, iudicium, y la ejecución de la misma, executio. Lo podemos ver también en el artículo 51, 233 y 493 del Código Procesal Penal. ¿Quién es tan amable de leerme el artículo 51? ¿Se lo Sí, leo yo, Fernando. licenciada? Ahorita Artículo a la 51. siguiente le digo a usted. Ahorita Luis Fernando levantó la mano. Gracias, Dina. Luis Fernando. Gracias, licenciada. Artículo 51. Jueces de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relacione conforme lo establece este código. Perfecto, gracias. Dina, si fuera tan amable, el artículo 233. De acuerdo, licenciada. Gracias. Ejecución. Cuando la pericia se practique en la audiencia o en diligencia de anticipo de prueba, el juez o el presidente del tribunal dirigirá la pericia y resolverá todas las cosas que se planteen durante las operaciones periciales. Los peritos practicarán unidos el examen. Siempre que sea posible, las partes y sus consultores técnicos podrán asistir a él y pedir las aclaraciones pertinentes, debiendo retirarse cuando los peritos comiencen la deliberación. Si algún perito no concurre el acto, se comparta negligentemente o no cumple con rendir su dictamen en el plazo otorgado, el juez o el tribunal ordenará de oficio la situación. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, acá estamos viendo que es parte del proceso, pero que de todas formas va a ser algo que ya se ejecutó dentro del proceso y que tendrá pues plena prueba. Ahora vamos a ver lo referente a la jurisdicción penal que corre y faltas. Los tribunales van a tener la potestad pública con exclusividad para conocer a los procesos penales, decidir y ejecutar sus resoluciones. A ver, no tengo todos los nombres. Rosana, si fuera tan amable de leerme el artículo 37 del Código Procesal Penal. Con gusto, licenciada, ahorita se lo leo. Gracias. Artículo 37. Jurisdicción penal. Corresponde a la jurisdicción penal el conocimiento de los delitos y las faltas. Los tribunales tienen la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ahí vemos nuevamente, están los elementos de la jurisdicción, de conocer los procesos penales, decidir y ejecutar. Y eso también conlleva los otros, hay tres, pero también conlleva los otros dos, de utilizar la fuerza pública y de poder conocer. Entonces, básicamente esa es la jurisdicción penal. Y referente a la extensión de la jurisdicción penal, se va a extender a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, y aquellos cuyos efectos, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Artículo 38 del Código Procesal Penal. ¿Quién es tan amable de leerme el artículo 38? Madeline Dayana. El siguiente lo lee usted, Eric. Gracias. Madeline Dayana, por favor. Artículo 38. Gracias. Extensión. La jurisdicción penal se extenderá a los hechos delictivos cometidos en el territorio nacional, en todo o en parte, y a aquellos cuyos efectos se produzcan en él, salvo lo prescrito por otras leyes y por tratados internacionales. Gracias. Era justo el que está ahí, pero gracias. No me había dado cuenta. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que no, todo el compendio de leyes penales
y toda la jurisdicción que se le otorgue por medio de acuerdos, por medio de leyes, a los jueces competentes dentro del organismo judicial va a ser dentro del territorio guatemalteco. ¿Por qué? Porque somos nosotros estado y pues va a conllevar únicamente lo que tenga Guatemala, pero hay ciertas excepciones que acá están contempladas o cuando un delito se empieza a cometer en territorio guatemalteco o bien termina en territorio guatemalteco, que empezó, por ejemplo, en México o en Honduras y termina la persecución aquí en Guatemala o al revés, ¿verdad? O sea, porque son cosas que pueden suceder. Irrenunciabilidad de la jurisdicción penal, artículo 39 del Código Procesal Penal. Eric, por favor, si fuera tan amable de leerlo. Muy bien. Artículo 39, irrenunciabilidad. La jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. Únicamente, gracias. Va a ser ¿pero qué quiere decir esto? Algún juez que esté conociendo de alguna causa penal no puede renunciar o no puede nombrar a otro juez porque se le ocurre que es buena idea, porque ya no quiere conocer de esto, no sé, le cayó mal el imputado y simplemente quiere delegársela a otro juez. No puede, él o sea, no existe esa facultad de poder hacer un su auto y decir que pues ya no quiere seguir conociendo. Por supuesto que existe la inhibitoria, pero tiene que tener algunos... tiene que cumplir con ciertos requisitos ya establecidos en ley. Pero no se la puede delegar, por ejemplo, tampoco a un juez que es su amigo, de que sea un juez vamos a ver, un juez de un juzgado civil, ¿sí? O de un juzgado de familia. No puede simplemente decir, va a seguir conociendo el juez de primera instancia, de juzgados de familia con competencia específica para conocer de divorcios. O sea, simplemente es irrenunciable, no puede decir no puedo hacerlo, no lo voy a hacer y que lo conozca alguien más y tampoco delegárselo y como que enviarle la causa. Solo no se puede. Ahora bien, la competencia. La competencia va a ser la facultad que tiene el órgano jurisdiccional de conocer en un caso concreto con preeminencia sobre los demás. ¿Qué quiere decir esto? Con preeminencia, que va a tener como esa... va a poder conocerlo, aunque otros tengan el mismo rango o el mismo, como igualmente de ser el mismo juez, ¿verdad? De tener el mismo rango de juez de ser de primera instancia, pero va a tener como Como la primicia, licenciada. Sí, la primicia, gracias, de poder conocer sobre este caso en específico. Entonces, ¿pero por qué? Pero vamos a ver que hay varias clases de competencia. La competencia va a poderse dilucidar por razón del territorio, por razón de la materia, del grado y de la cuantía. Territorio, materia, grado y cuantía. Son 4 diferentes clases de competencia que existen. Entonces, vamos a ver, yo creo que por aquí también se las puse. Aquí está. Por razón del territorio, es aquella que se va a atribuir dentro de determinado territorio nacional debidamente delimitado. A ver, aquí es donde muchas personas tienden a confundir la jurisdicción con la competencia, ¿sí? Entonces, y muchas veces no sé si alguna vez a ustedes se los han explicado así, pero lo vemos como un pastel, ¿verdad? Y entonces van a tener la jurisdicción, la competencia de poder hacerlo y las clases, la jurisdicción y las clases de las rebanadas van a ser como la
la clase de competencia por razón del territorio, por razón de la materia, por razón del grado o por razón de la cuantía. Entonces, podría tener jurisdicción, pero podría no tener la competencia. Por eso la competencia va a ser la rebanada del pastel y la jurisdicción el pastel completo. ¿Por qué? Porque alguna vez algún juez va a poder tener, van a tener la misma jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Van a ser ambos jueces del departamento de Guatemala, pero por competencia, por razón del territorio, van a tener delimitado. Uno va a ser el de Santa Catarina Pinuna y el otro va a ser el de la ciudad de Guatemala. Entonces, por razón del territorio, que va a ser un poco más específico aún, va a poder conocer, digamos, al que le corresponda, ¿verdad? Ya sea el de Santa Catarina Pinuna o el de la ciudad de Guatemala. Entonces, va a tener la preeminencia por la razón del territorio. Por la razón de la materia, pues va a ser en las diferentes ramas del derecho, que ya sea en materia penal, administrativa, civil, tantas ramas que tiene laboral, de familia, tantas ramas que tiene el derecho, ¿verdad? Por razón de grado funcional va a ser la que se atribuye a determinados órganos para conocer de conformidad con las funciones asignadas en relación al momento procesal en que conocen el proceso. Entonces, en donde mejor se puede, digamos, poder ejemplificar esto es en el mismo proceso penal. Porque recordemos que el proceso penal no va a conocer el mismo juez de una misma, de un mismo caso, de una misma causa, ¿verdad? Que es causa, pero es un mismo caso. Desde que se inicia hasta que desde que inicia la denuncia, hasta que ya se va a ejecutar la condena y es cosa juzgada y ya no le cabe ningún otro recurso, no va a ser el mismo juez. En las diferentes etapas del proceso penal, primero va a conocer, digamos, el juez, ya sea de instancia o el que le corresponda, ejemplifiquemos que sea juez de primera instancia, quien le va a asignar la causa, quien va a conocer de todos los actos introductorios, preparatorios, luego va a conocer un tribunal, luego conoce el juez de ejecución. Entonces, no va a ser el mismo juez. Y por razón, este es de grado o funcional, ¿verdad? Funcional porque dependiendo de la etapa del proceso en el que se encuentre, va a conocer distinto juzgado, distinto juez, incluso en el debate distinto tribunal, ¿verdad? Vamos a ver. Y me faltó aquí ponerles y está por razón de la cuantía también. Esta competencia no existe en el ámbito penal por cuanto a que no existe cuantía en nuestro medio procesal penal, pero es solo, digamos, para que ustedes se tomen una idea por razón de la cuantía, que es en el ámbito civil, ¿verdad? Pero que funcionaría más o menos como decir que sea un juez de paz o que sea un juez de primera instancia, ¿verdad? Porque es algo menos trascendente o menos grave, y el de instancia o el de mayor cuantía sería algo un poco más severo, ¿verdad? La competencia penal, el carácter de la competencia, ya como ya dijimos, si bien les expliqué, es improrrogable, indelegable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objeto ni modificada de oficio una vez iniciado el debate. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ya se inició formalmente, que eso lo vamos a ver más adelante en esta clase, ¿verdad? En este curso. Cuando ya se inició el debate, no se puede por ningún motivo cambiar el tribunal a medio debate. Incluso hay un principio de continuidad que tampoco pueden pasar muchos días sin que se escuche a la persona, o se tiene que iniciar nuevamente el debate desde el principio. ¿Por qué?
porque se va a conocer probablemente la libertad, bueno, se va a conocer de un caso, de una causa, de un proceso, en donde posterior a ello se va a decidir sobre la libertad de una persona, que es uno de los derechos humanos, de los derechos inherentes a la persona más valiosos que tenemos, ¿verdad? Tal vez, quizá no todos lo piensan todos los días, pero las personas que están privadas de libertad no pueden salir de ese lugar, no pueden ir de compras al súper, no pueden ir a trabajar, no pueden, o sea, al final, quitarle la libertad a una persona, cuando le imponen una multa, pues pueden conseguir el dinero, hacen un préstamo, venden, empeñan algo, lo que sea. Pero la libertad es uno de los derechos más valiosos, es invaluable. Entonces, se va a conocer, se va a determinar al final de eso sobre la libertad de una persona y se tiene que tener como cierta, en la psique de los jueces o del tribunal que va a decidir si va a ser absolutoria o condenatoria esa sentencia, pues no pueden como olvidar o que se les crucen este era de este lo vi en este caso, en este otro. O sea, si pasa mucho tiempo, es tal la carga laboral que lo van a olvidar. Entonces, por eso es que va a ser, es imposible que cambie esta competencia, que se pueda cambiar de tribunal una vez iniciado el debate, ¿verdad? El tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. ¿Qué significa eso? A ver, desentrañemos qué es esto. A maiori ad minus, ¿qué significa? El que puede lo más, puede lo menos. ¿Qué es eso? Quiere decir que si un tribunal puede conocer de algún delito gravísimo, no porque le presente algo sobre un delito menos grave no pueda conocerlo y lo tenga que mandar, que se convierta, digamos, que al determinar el caso, al estar conociendo el caso, se determine que no era un delito, sino que era una falta. Entonces puede seguir bien conociéndolo y imponer la multa correspondiente. Pero ¿qué pasa si el juzgado de paz determina que no era una falta, sino que se convirtió en un delito? Entonces el juzgado de paz simplemente no va a poder seguir conociendo, se va a tener que inhibir y enviarlo ya sea a gestión penal o a un juzgado que le corresponda, ya que no va a tener, digamos, esta facultad para poder conocerlo, no va a tener la competencia para hacerlo. ¿Sí? ¿Quién es tan amable de leerme el artículo 40 del Código Procesal Penal? Artículo 40. Carácter. La competencia penal es improrrogable. La competencia territorial de un tribunal no podrá ser objetada ni modificada de oficio una vez iniciado el debate. Se exceptúan aquellos casos reglados por una disposición constitucional que distribuye la competencia entre distintos tribunales. En la sentencia, el tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más graves no puede declararse incompetente porque la causa pertenezca a un tribunal con competencia para juzgar hechos punibles más leves. Muchísimas gracias, Álvaro. Es justo lo que les decía, que si se dan al conocer del delito o del hecho, resulta que no era un delito, sino una falta, pues va a seguir conociendo. Y va a ser improrrogable. O sea, no vamos a... no se podría solo de oficio porque se le ocurre a un juez o pedir al Ministerio Público que otro juez conozca porque es conveniente de alguna forma sobre un caso que no le corresponde, sobre un hecho en donde no tiene
esa jurisdicción y competencia. Entonces, por eso es improrrogable a menos que constitucionalmente se establezca así, ¿verdad? La relación del conocimiento, trámite y resolución de los casos. Cuando a una persona se le imputan 2 o más delitos, cuyo conocimiento corresponde a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán en lo posible sin atender a ningún orden de prelación. ¿Quién es tan amable a leer el artículo 41 del Código Procesal Penal? Gracias, Eric. Artículo 41, prelación. Cuando a una persona se le imputaren 2 o más delitos cuyo conocimiento corresponda a distintos tribunales, los procedimientos respectivos serán tramitados simultáneamente y se sentenciarán, en lo posible, sin atender a ningún orden de prelación. Dichos tribunales se prestarán el auxilio judicial debido, salvo que para ello se prestaran inconvenientes de carácter práctico, especialmente los derivados de la defensa en juicio. En ese caso, los procesos se tramitarán y sentenciarán sucesivamente con prelación para el tribunal de mayor jerarquía, suspendiéndose los demás procedimientos hasta que los inconvenientes desaparezcan o se dicten las sentencias. Entre tribunales de igual jerarquía, cuando no sea posible la tramitación simultánea, tendrá prelación el que juzgue el delito más grave. A igual gravedad, el que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí estamos conociendo cuáles son las reglas para obtener la prelación del conocimiento del trámite de un caso, que siempre va a ser el más antiguo o el más grave. Unificación de las penas. Cuando se hubiese evitado varias sentencias de condena contra una misma persona o deba juzgar la misma persona por otro hecho anterior o posterior a la condena, un solo tribunal unificará las penas según corresponda. Disculpen ahí mis escenas. Penas según corresponda. Cuando una persona sea condenada por diferentes tribunales y corresponde unificar las penas, el tribunal solicitará o remitirá copia de la sentencia según lo dictado en la pena. Eso es lo que establece el artículo 42. Igualmente es como una regla de cómo debe procederse en estos casos. Y este es un listado de los juzgados y tribunales que van a tener competencia penal en la República de Guatemala. Entonces, empezamos con los jueces de paz, penal, por supuesto, ¿verdad? A todos agreguémosle la palabra penal. Jueces de paz, penal. Jueces de primera instancia, penal. Jueces unipersonales de sentencia. Tribunal de sentencia, que va a ser algo parecido a los jueces unipersonales, pero son distintos delitos y por ello pues no va a ser un tribunal, sino dependiendo, ¿verdad? Si es un poco, ciertos delitos que son más leves va a ser juez unipersonal y ciertos delitos más graves va a ser tribunal de sentencia. Luego los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. Luego los tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. Ahí démonos cuenta que es básicamente lo mismo, pero hay también tribunales de mayor riesgo. No solo juez, sino también un tribunal. Igual que en los delitos comunes, digamos, que no son de mayor riesgo, hay de instancia y luego de sentencia. Y luego sala de corte. Pero viendo, hay una diferencia. ¿Qué notamos ahí? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre los jueces de instancia y los de sentencia y luego los de primera instancia de mayor riesgo y tribunal de sentencia? ¿Alguien ve alguna particularidad ahí? ¿Algo que le llame la atención? ¿Algún tribunal que haga falta? ¿Alguien? ¿No? Los tribunales de femicidio, ¿no? Sí, digamos, hay de femicidio, pero aquí entre los de primera instancia y los de mayor riesgo, acá en los de mayor riesgo no vamos a encontrar
jueces unipersonal de mayor riesgo. Ajá, correcto. No hay juez unipersonal porque pues son delitos que son más graves, entonces no existe esta posibilidad de que sea un juez unipersonal, no tendría como ese sentido, como lo es con los demás delitos que son comunes, ¿verdad? Luego, los tribunales de sentencia, de los tribunales de sentencia de mayor riesgo están las salas de la Corte de Apelaciones, que ahí ya a las salas de Corte de Apelaciones ya irían tanto los de mayor riesgo como los de delitos comunes, por así decirlo, que no sean de mayor riesgo. Y luego de ello, pues como ya sabemos, el siguiente paso sería la Corte Suprema de Justicia. Y luego cuando, en el orden, vamos como en el orden de cómo sería un proceso. En la apelación, en la casación, que lo va a conocer la Corte Suprema, y luego cuando ya es una cosa juzgada, cuando ya lo conoció la Corte Suprema de Justicia, o incluso si se fueron al amparo, pero esos no son jueces penales, o no tienen esa competencia penal específica como para los fines de este curso, solo para que tengan la idea, ¿verdad? Y cuando ya es cosa juzgada, los jueces de ejecución, ¿verdad? Entonces son 9 los juzgados y tribunales que van a tener competencia. Digamos, acá podríamos agregar en los de primera instancia los jueces que tienen esta competencia especial, que es la competencia que utiliza únicamente el Ministerio Público, que es para investigación, que se llama Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividades contra el Ambiente, para diligencias urgentes de investigación, ¿verdad? Que podrían estar acá diligencias que van igualmente de primera instancia, pero hay como otro juzgado dentro del Ministerio Público que únicamente está para, digamos, conocer de algo que les urja al Ministerio Público, que sea muy necesario en ese momento, y que pues por razón de sobrecarga laboral en la torre de tribunales, pues no pueden ir, o les darían, digamos, la fecha de audiencia dentro de una semana, entonces lo solicitan en ese juzgado de diligencia urgente de investigación. Vamos a ver, siguiente. Acá está el juez de paz penal, que va a tener como atribuciones juzgar todas las faltas y delitos contra la seguridad de tránsito, y aquellos cuya pena principal sea de multa, conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece el Código Procesal Penal, así como todas las que estén determinadas por la ley. De paz penal va a ser como en lo civil, digamos, analógicamente, como el de menor cuantía, digamos, que son como que tenga su pena principal solo sea de multa. No haya posibilidad de privar de libertad o de prisión. Este juez de paz móvil, pues ya no, según tengo entendido, ya no existe esta figura de juez de paz móvil, pero de todas formas se las voy a explicar para que ustedes conozcan de esta historia. Que tiene la competencia asignada por la Corte Suprema de Justicia, determina la razón de la cuantía de territorio conforme al procedimiento que establecen las leyes específicas. De paz es igual, tiene la misma competencia que un juez de paz penal que conoce de hechos los cuales las penas vayan a ser, la pena principal sea de multa. Y de paz móvil eran aquellos como camioncitos que sí es como un camioncito, o era un camioncito en donde el juez de paz, a ver, artículo 44, Carlos Josué. Era un camioncito en donde se encontraban, sí, Álvaro. Licenciada, yo aún hace como una semana o dos vi enfrente del MP un camión de esos de que es juez de paz móvil. Sí, pero como en este momento estamos hablando de competencia meramente penal, ese camioncito de paz móvil que está fuera del MP es para medidas de seguridad, es de familia. Sí, gracias. Pero sí, es un camioncito, justamente era de esos, pero eran penales, que ya no, pues no están estos penales más, ¿verdad? Entonces era un camioncito en donde ahí está todo el juzgado.
el juez, el secretario, notificador, como que todo completo el juzgado, pero en un pedacito, y podían como para facilitarle a la población en donde no hay una estructura o una construcción formal para poder llegar a esos lugares en donde era pues necesario. Entonces, por eso estaba esa figura pues, de paz móvil. Y que se podía poner en diferentes puntos de la ciudad o de las aldeas en diferentes días para poder llegar a más personas, ¿verdad? Esa era la finalidad de esos jueces. Jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción, procesamiento de drogas, fármacos, estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán de delitos con jueces de primera instancia en narcoactividad, jueces de delitos contra el ambiente, quienes tendrán a su cargo el control jurisdiccional de los actos de investigación relacionados con los delitos de su competencia. Instruirán personalmente a las diligencias que les estén señaladas en el Código Procesal Penal. ¿Quién me levantó su manita? ¿Ya no? Muy bien. Y los tribunales de sentencia de la continuidad de tribunales de delitos contra el ambiente, quienes conocerán del juicio y pronunciarán el fallo correspondiente. Pueden anotar ahí el artículo 45 del Código Procesal Penal. Ahora bien, los jueces de primera instancia van a tener, esto ya lo puse 2 veces, esto también. Ahora sí, puse 2 veces, se me duplicó por algún motivo esas 2 slides. Salas de la Corte de Apelaciones. Las salas de la Corte de Apelaciones conocerán de los recursos de apelaciones de los autos definitivos de sentencia del procedimiento abreviado, así como conocer de los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia y demás determinados por la ley. Allá anotemos el artículo 49 y 268 del Código Procesal Penal. Estas salas de Corte de Apelaciones tienen la competencia. Aquí hay algo importante que si solo lo leo así, quizá no lo vamos a ver detenidamente. Y se los voy a explicar. Dice, van a conocer de recursos de apelación de autos definitivos y sentencias de procedimiento abreviado, así como apelación especial contra las sentencias, bueno, pero autos definitivos. ¿Qué es eso de autos definitivos? Un auto definitivo va a ser el auto que le va a poner fin al proceso, pero recordemos que el proceso penal va a ser desde los actos introductorios hasta la ejecución y van a pasar por varios juzgados, jueces, tribunales para poder llegar hasta la ejecución. Y en una de esas, el juez que va a conocer inicialmente del proceso penal puede poner fin al proceso por no encontrar suficientes elementos de convicción. Entonces, si este auto va a terminar con el proceso, va a ser definitivo, se puede presentar un recurso en contra de este. Entonces, este va a ser un auto definitivo y lo vamos a encontrar a lo largo del proceso penal, que lo vamos a ver a lo largo también en el transcurso de valga la redundancia, en el transcurso de este curso. Y vamos a poder ahí ver esa posibilidad que se va a tener de apelar, de que esa decisión sea apelable. Entonces, las salas de Corte de Apelaciones van a conocer de los recursos de apelación, de los autos definitivos y sentencias de procedimiento abreviado, así como los recursos de apelación especial contra los fallos definitivos emitidos por los tribunales de sentencia y todos los demás que están determinados por la ley. Igualmente, si va a ser la sentencia condenatoria, que a quién le va a afectar, al sindicato, ¿verdad? Entonces, quien puede apelar una sentencia condenatoria va a ser el sindicato.
y una sentencia absolutoria donde dice el tribunal, bueno, ¿sabe qué? Usted no tuvo responsabilidad, va a ser absuelto de este delito, o sea, no va a tener esta responsabilidad. ¿Quién la va a apelar? El Ministerio Público, ¿verdad? Porque le costó todo este proceso completo de penal para que den una sentencia absolutoria, pues ellos son quienes generalmente en esos casos recurren esa resolución. Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia va a conocer del recurso de casación que procede en contra de la sentencia por la Sala de Corte de Apelaciones y de los procesos de revisión. También conocerá los demás casos señalados por la ley. Entonces, está todo el proceso penal y al momento de terminar en el tribunal de sentencia, quien va a dar una sentencia condenatoria y se apela, se va a conocer el recurso de apelación. Luego de ello, se va a la sala, se va a ver por los magistrados de la sala de Corte de Apelaciones, y si ellos determinan lo que determinen, a quien no le vaya a... si, por ejemplo, dicen que sí, ¿no? El tribunal de sentencia tenía toda la razón y ahí está bien, se puede interponer esta casación, que la va a conocer la Corte Suprema de Justicia. Por ningún motivo va a constituir una tercera instancia, sino es una casación, que allá a lo largo de este curso vamos a ver qué es necesario para interponer la casación y cuáles son ciertos elementos o que se tienen que constituir ciertos elementos para que se pueda interponer. ¿Y quién la va a conocer? Pues la Corte Suprema de Justicia. Luego de ello y de que ya, como les decía anteriormente, ya va a constituir cosa juzgada, nos vamos a ir por el juzgado y a un juez de ejecución. Los jueces de ejecución tendrán a su cargo la ejecución de las penas y todo lo que a ellas se relaciona conforme lo establece la ley. Entonces, ellos van a hacer, el juez de ejecución va a hacer el cómputo del tiempo que tenga que cumplir la persona que ya fue, pues ya no es indicado en ese punto del proceso, sino va a ser el condenado. Luego de irse a la casación, incluso, no sé, al amparo, a las apelaciones, luego de que haya pasado por todo eso, ya sea cosa juzgada, va a estudiar la sentencia. Entonces, si la sentencia tiene muchos elementos que van a agravar la pena, tiene que determinar si le va a dar la pena máxima o una intermedia o la mínima pena porque vio que era algo culposo, por ejemplo. Y eso es lo que va a hacer el juez de ejecución y va a enviar a poner a la persona a disposición del sistema penitenciario, o si ya tenía pues medida, va a hacer el cómputo de cuánto tiempo ya estaba guardando prisión preventiva, o si tenía medida sustitutiva, y si ya estaba guardando prisión preventiva, cuántos meses o cuántos años tiene guardando prisión y cuánto tiempo más va a tener, si tenía buena conducta, y si no tenía buena conducta, cuánto tiempo más va a estar guardando prisión. La distribución de la competencia. La Corte Suprema de Justicia distribuirá la competencia territorial y va a reglamentar el funcionamiento, la organización administrativa y la distribución de los jueces de paz, narcoactividad, delitos contra el ambiente y relaciones entre jueces de ejecución en la forma que más convenga. Lo cual está ya está reglamentado en la ley, en el Código Procesal Penal. Perdón ustedes, como que llovió y un montón de sacudos.
Eh, y en la forma algunos, y de hecho algunos acuerdos también, ¿verdad? Eso es lo que dice el artículo 52. La competencia por delitos cometidos en el extranjero, que eso ya les había comentado, eh, que van a ser los jueces de instancia y el tribunal de sentencia conforme a la distribución que haga la Corte Suprema de Justicia por el principio de extraterritorialidad de la ley penal. Existe ese principio y igualmente hay acuerdos al respecto. Y si el delito se hubiera cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubiere realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional según las reglas comunes del artículo, según las reglas comunes, artículo 53. ¿Quiere estar amable de leerme el artículo 53 del Código Procesal Penal? Artículo 53. Competencia por delitos cometidos en el extranjero. Son competentes para conocer los delitos cometidos fuera del territorio de la República los jueces de primera instancia y tribunales de sentencia conforme a distribución que haga la Corte Suprema de Justicia. Si el delito se hubiere cometido solo en parte en el extranjero, será competente el tribunal del lugar donde se hubieran realizado los actos delictivos dentro del territorio nacional, según las reglas comunes. Muchas gracias. Eric. Ahora vamos por las incidencias de la competencia. Son todas aquellas circunstancias y cuestiones que se pueden presentar en el desarrollo del proceso que hacen que un juez deje de conocer o no de determinado asunto. ¿Cuáles serían esas incidencias que van a hacer que un juez ya no conozca de un proceso? ¿Alguien tiene alguna idea? Que conozca el sindicado. Perfecto, muchas gracias, Juan Pablo, que conozca al sindicado. Entonces, ahí el juez tendría la inhibitoria de inhibirse de conocer, correcto. Muchas gracias, Álvaro y Juan Pablo. En este caso, el juez debería de decir, bueno, una disculpita, yo no voy a conocer de este caso porque definitivamente es mi amigo de la infancia. Que sea un familiar, que sea su amigo, que sea su enemigo también, porque el juez no va a poder tener la misma imparcialidad en el caso de que esa persona haya cometido algún delito en contra de su esposa o de su hijo. Entonces, definitivamente no va a tener la misma imparcialidad para poder y debería de inhibirse de conocer. Entonces, vamos a ver cuáles son las incidencias de la competencia. Un poquito más, ahorita se lo voy a explicar. Y también tenemos esto que es la conexión, que es cuando se trate de causas por delitos conexos de acción pública, se conocerá un único tribunal cuando sus efectos y casos de conformidad con la ley. Entonces, acá puede también algunas de las incidencias son que el juez ya no vaya a conocer del proceso, o en este caso que sea lo contrario, que el juez pues se le vayan a juntar 2 o 3 expedientes o causas porque va a haber una conexión, porque tienen que ver los casos. Igualmente tendrían hay ciertas reglas, ¿verdad? Que ahorita se las voy a explicar. Cuestiones de competencia. Las partes van a poder promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual considera competente, por declaratoria y ante el que tramita el procedimiento y al cual va a considerar que es el competente. Sin perjuicio a la facultad de examinar de oficio su propia competencia con quien utilice alguno de estos medios para recurrir al otro, ni emplear sucesiva o simultáneamente. O sea, ¿qué quiere decir esto? No se puede no se pueden interponer todas estas posibilidades al mismo tiempo, o una después de la otra, con tal de que este juez, porque creo que es muy formalista o que no he tenido como abogado, no he tenido como una buena experiencia con este juez porque es muy, no sé, muy cerrado o por no es que tengamos alguna enemistad ni nada, sino simplemente no quiero que este juez conozca porque no es mi amigo, sino que quiero que este otro conozca. Entonces, se empiezan a
a presentar estas incidencias de la competencia y no se pueden presentar una detrás de la otra para ver cuál va a pegar o las dos al mismo tiempo a ver cuál sí me acepta, ¿verdad? Eso es, pues, no debería de poderse hacer y lo que va a suceder es que van a ser condenados en costa si se llega a realizar. ¿Quién es tan amable de leerme el artículo 56 del Código Procesal Penal? No todos al mismo tiempo. A ver, Eric, si es tan amable. Sí, artículo 56, medios de promoción. El Ministerio Público o cualquiera de las partes podrán promover una cuestión de competencia por inhibitoria ante el tribunal al cual consideran competente o por declinatoria, ante el que tramita el procedimiento y al cual consideran incompetente, sin perjuicio de la facultad del tribunal de examinar de oficio su propia competencia. Quien utilice alguno de estos medios no podrá abandonarlo para recurrir a otro, ni emplearlo sucesiva o simultáneamente. Al promover la cuestión, quien la propone deberá expresar como requisito para que se admita la solicitud que no ha utilizado el otro medio. Si resultara lo contrario, aunque la cuestión se resuelva según su pedido o fuera abandonada, será condenado en costas. Muchas gracias, Eric. Pues es lo que les decía, no van a ser condenados en costas si es que no les aceptan ninguna de estas incidencias de la competencia porque no eran pertinentes. Entonces no van a proceder y van a ser condenados en costas. Oportunidad para promover cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia, ¿sí, Juan Pablo? Licenciada, perdone, lo que es las cuestiones de competencia, ¿esto sirve para la denuncia y también para la querella, para inhibir al juez o solo para la denuncia? En ambos, o sea, si usted me está diciendo quién puede tener la legitimidad de poder hacerlo, porque recordemos que es denuncia o querella, es como casi un sinónimo. Un querellante es la persona que fue la agraviada y que quiere adherirse al proceso y estar en el proceso penal, digamos, pues, adherirse, digamos, como junto con el Ministerio Público, estar como del mismo lado y decir, sí, a mí me interesa que esta persona sea condenada y que el juez conozca este caso y que se le condene por lo que hizo, ¿verdad? Entonces, quien puede promoverlo puede ser el Ministerio Público o como un querellante, como la persona agraviada, ¿verdad? Si cree que el juez que está conociendo de este asunto no es el indicado o por algún motivo tiene alguna enemistad con usted o sea, siempre que se cumplan con cualquiera de los preceptos para poder hacer que ya no conozca el juez, se va a poder presentar estas incidencias de la competencia. Muchas gracias, licenciado. ¿Sí respondió a esa pregunta? Sí, perfecto. Entonces, oportunidad para promover cuestiones de competencia. Las cuestiones de la competencia territorial o las fundadas en conexión de causas solo podrán ser propuestas hasta antes de comenzar la audiencia del debate. Era lo que ya les mencionaba. En este caso, cuando ya se inició el debate, el tribunal de sentencia tiene sí o sí que tener esta continuidad para poder tener su psique y por medio de como son estos principios que se deberían de cumplir, ¿verdad? Que por medio de que tengo entendido ya vimos, ¿verdad? Que por medio de sus sentidos el juez vaya a percibir la prueba y tenga esa capacidad de poder, ustedes no se imaginan cuántas horas dura un debate. O sea, esto dura días y probablemente empieza a las 10 de la mañana y hay algunos que terminan a las, no sé, 6, 7 de la noche. Y así varios días o un mes completo casi. Entonces,
si o sea, imaginémonos, tiene que haber alguna otra forma de que el juez vaya avanzando con su trabajo, porque igual hay carga judicial, hay mora judicial, hay una gran carga laboral, pero tienen que ir avanzando todos los procesos. Y si hay uno muy largo, muy grande, no puede tener esta interrupción porque si no tiene que empezar desde el principio. Y todas estas causas o incidencias de la competencia se pueden presentar hasta antes de iniciarlo, porque una vez iniciado el debate se tiene que continuar con él hasta que se termine. Porque era lo que les decía, porque se va a decidir sobre la libertad o no de una persona, ¿verdad? O la culpabilidad o no. Vamos a ver. Y ¿cómo se tramita esto? Trámite de las cuestiones de competencia. La inhibitoria se tramitará por la vía de los incidentes. ¿Quién me dice en dónde podemos encontrar esa vía de los incidentes? En la ley del organismo judicial. Del organismo judicial. ¿Qué artículo? 122. 122. Bueno, quien ya quien me lo pueda encontrar, se lo agradezco y que me levante la mano para que lo leamos. Entonces, el trámite de las cuestiones de competencia se va a tramitar por la vía de los incidentes. La solicitud se va a presentar por escrito, se va a agregar la prueba documental. Vamos a ver, trámite. Artículo 135, licenciada. Sí, por favor. 135. Incidentes. Toda cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y que no tenga señalado por la ley procedimiento deberá tramitarse como incidente. Cuando las cuestiones fueren completamente ajenas al negocio principal, los incidentes deberán rechazarse de oficio. El auto que decida el incidente contendrá la condena en costas del que promovió sin razón, salvo evidente buena fe. Muchas gracias, Natalie. Era lo que les hablaba sobre que si no va a ser aceptado o fue de mala fe, se le va a condenar en costas a la persona a la parte que lo promovió. Esta solicitud se va a presentar por escrito y se agregará a la prueba documental el poder de quien la propone y se indicará el lugar en donde se halla la oficina que deba ser requerida. En esta oportunidad se ofrecerá también toda prueba que se pueda utilizar. Entonces, ¿qué se puede utilizar? Por ejemplo, alguna denuncia previa que se tenga en contra del juez, por ejemplo, ¿verdad? Que tal vez haya una medida precautoria porque no sé, era el esposo de mi hermana o algo así, o sea, alguna prueba que pueda determinar y donde se pueda establecer que sí existe un causal para poder recusar al juzgador, o bien que se inhiba él o ella, ¿verdad?, de conocer. Efectos de las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia no suspenderán el procedimiento preparatorio. Recordemos que una vez iniciado el debate nada lo va a parar. Entonces, solo hasta el momento preparatorio, ni van a afectar, o sea, va a seguir ese proceso, su curso normal, como que nadie hubiese dicho nada, porque vamos a suponer simplemente que no va a cambiar de juez, porque no va a cambiar la competencia, hasta el momento en donde sí, pues hay un causal o simplemente tal vez el delito no fue en la jurisdicción de Santa Catarina Finula, sino que fue la de Fray James o la de Guatemala, ¿verdad? Entonces, las cuestiones de competencia no van a suspender el procedimiento preparatorio ni van a afectar esos actos, sin perjuicio de renovación o ampliación posterior. Si se considera necesario, tampoco se va a suspender el trámite del procedimiento intermedio, pero sí las decisiones finales. Cuando la cuestión de competencia se ha planteado durante el juicio, el trámite se suspenderá
hasta que fuese resuelta. Conflicto de la competencia. Si existiere entre varios tribunales un conflicto sobre la competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, va a determinar qué tribunal va a ser el que va a intervenir. Esto sucedía, alguien me mencionaba femicidio. Esto sucede, por ejemplo, en el juzgado en donde dan, en el BIF, que se le llama BIF, que es de violencia de primera instancia, de familia con competencia específica para la protección en materia de violencia intrafamiliar. Así se le llama ese juzgado. Entonces, que sucedía, era para, básicamente sirve para presentar y solicitar medidas de seguridad entre las familias. Pero ¿qué pasa? Al momento de que ellos relataban o ellas relataban todos los hechos y se dan las medidas de seguridad, muchas veces constituye femicidio, el delito de femicidio en su manifestación física, psicológica, económica, patrimonial. Entonces, al principio, cuando se creó ese juzgado del BIF, que fue en el 2014, y los de femicidio pues vienen como desde el 2000, antes, 12 creo. Sí, pero son posteriores los de la violencia intrafamiliar que los de femicidio. Resulta ser que había cierto conflicto de competencia porque cuando ya constituía el delito de femicidio, lo enviaban a femicidio y decían, no, esto es competencia que ustedes tienen que seguir conociendo de la posición de estas medidas de seguridad. Entonces, lo que hacían que era enviarlo a Cámara Penal para que hay una, ¿cómo se llama acá? Un conflicto sobre una duda de competencia, se le llama eso, una duda de competencia, y entonces Cámara Penal va a ser quien va a determinar si lo va a conocer, lo va a seguir conociendo femicidio o lo va a seguir conociendo violencia intrafamiliar, ¿verdad? Familia. Ahora bien, impedimentos, excusas y recusaciones. La competencia de los impedimentos, excusas y recusaciones se va a regular por lo establecido en la ley del organismo judicial. El trámite de los impedimentos, excusas y recusaciones se va a regular por lo establecido en la ley del organismo judicial, se los dije 2 veces, se los puse 2 veces, y las recusaciones y los incidentes que no sean señalados en el párrafo, bueno, vamos ahorita a leer los artículos, van a ser tramitados de conformidad con el artículo 150 bis, 62 y 69 del Código Procesal Penal. Si 2 son tan amables de prepararse con el 69, otra persona con el 62, y Milton Noel, si es tan amable de leer el artículo 150 bis del Código Procesal Penal. ¿Está por ahí Milton? Sí, licenciada. Gracias. 150 Gracias. bis, ¿verdad? Sí. Dice, trámite general de los incidentes. Cuando se promueve un incidente para el cual este código no señale un procedimiento específico, se procederá de la forma siguiente. La parte que promueve el incidente solicitará una audiencia para sustanciar el mismo, exponiendo los argumentos que fundamentan su petición y proponiendo e individualizando la prueba cuando se refiere a cuestiones de hecho. El incidente que sea promovido sin cumplir con los requisitos anteriores será rechazado. El juez o tribunal que deba conocer del incidente citará al imputado, al Ministerio Público y a las demás partes a una audiencia que deberá realizarse dentro del plazo máximo de 2 días, en el caso que se trate de cuestiones de derecho, y 5 días en el caso que sea cuestiones de hecho. ¿Sigo? Yo creo que ahí lo vamos a dejar. Apúntenlo, por favor. Ya vi que son las 58. Entiendo que tienen otra clase, ¿cierto? ¿O no tienen otra clase ahorita? Así es, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Quisiera terminar de darles en 3 minutos las 3 slides que me quedan para que tengan la idea. Por favor, apunten eso que acabo de explicarles. Está la excepción de incompetencia. Las partes van a poder oponerse al proceso de la persecución penal o de la acción civil interponiendo una excepción de incompetencia, y van a ser planteadas al juez de primera instancia o al tribunal que compete.
según las oportunidades previstas en ese procedimiento. Apuntemos el artículo 294, por favor. Y el juez va a poder asumir de oficio la solución de esa excepción. O sea, él mismo va a poder resolver si sí va a seguir conociendo o si no va a seguir conociendo. Ahorita voy, quien sea que me haya levantado la manita. Trámite del procedimiento preparatorio de la excepción de incompetencia. Se va a tramitar en la forma de los incidentes sin interrumpir la investigación. Las excepciones no interpuestas durante el procedimiento preparatorio van a ser planteadas en el procedimiento intermedio, y la excepción de incompetencia va a ser resuelta antes de cualquier otra. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser resuelta antes de cualquier otra la excepción de incompetencia? Porque si se da con lugar la excepción de incompetencia, quiere decir que ese juzgado no va a ser el competente o el que tenga la legitimidad de poder conocer de las demás excepciones. Entonces, esta, digamos, va a ser la más importante, porque si se plantea alguna otra excepción, el juzgado, este otro juzgado que sea competente para poder conocerla, va a tener que conocerla. ¿Alguien tiene alguna duda de la clase de hoy? ¿Dudas, comentarios? Licenciada, solo para preguntarle si nos va a compartir las diapositivas. Sí, con gusto. Yo se las voy a enviar al licenciado Nájera para que él se las suba a su portal. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Lick. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si no, pues muchísimas gracias por su atención. Les agradezco mucho su tiempo y que pasen una buena noche. Usted, Lick, muchas gracias. Gracias.